nos sumergimos en un caso que ha conmocionado a Argentina. La historia de Luis Fernando Iribarren, el carnicero de San Andrés de Giles. Sí. Un hombre condenado por el asesinato de 5 miembros de su propia familia. Increíble. Que estuvo recientemente en libertad tras escaparse de la custodia. ¿En libertad? Mientras asistía a clases en la universidad, imagínense. Es algo inaudito. Lo que realmente nos perturba, es cómo alguien condenado por crímenes tan atroces pudo estar en libertad sin supervisión. Es una pregunta que nos hacemos todos. Que llevó a Iribarren a cometer estos asesinatos. Exacto. Y aún más inquietante. Sí. ¿Cómo es posible que el sistema judicial le haya permitido acceder a esa libertad? Lo que encontramos realmente complejo en este caso es la aparente contradicción entre la gravedad de los crímenes de Iribarren y la libertad que se le concedió. Es un enigma que nos obliga a examinar en profundidad el sistema de justicia argentino, sus mecanismos de rehabilitación y la percepción pública de la reinserción social. Empecemos por el principio. Claro. A lo largo de 9 años, Iribarren asesinó a su madre, padre, hermana, Dios mío, hermano y tía. Increíble. Para sus primeras 4 víctimas usó un rifle. Un rifle. Pero para su tía, un hacha. Un hacha. La brutalidad de sus actos queda reflejada en sus propias palabras durante la confesión. Él dijo. ¿Qué dijo? Sin pensar, pero comprobando que estaba cargada, agarré el arma. Madre mía. Entré en la pieza en la que dormían mis padres y mi hermana. Cerré los ojos. Dios mío. No sé si les disparé 2 o 3 balazos a cada uno. Estas palabras frías y calculadoras nos ofrecen una escalofriante visión de la mente de Iribarren. Analizando en detalle la escena del crimen y los informes forenses, los expertos han encontrado indicios de ensañamiento. ¿Ensañamiento? Lo que sugiere una ira profunda y un deseo de infligir sufrimiento. Y a eso se suma el hecho de que los asesinatos no ocurrieron en un solo arrebato. Claro. Sino que se extendieron a lo largo de casi una década. Una década. Esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de mente puede albergar tanta oscuridad durante tanto tiempo. Es increíble. Estamos hablando de un trastorno mental severo o de una maldad calculada. Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo del perfil psicológico de Iribarren. Algunos expertos sugieren la posibilidad de un trastorno de personalidad antisocial. Caracterizado por la falta de empatía. Entiendo. El desprecio por las normas sociales. Y la manipulación. Claro. Otros apuntan a posibles traumas infantiles o vivencias que podrían haber desencadenado una espiral de violencia. Sin duda, el caso de Iribarren nos enfrenta a una serie de preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. Claro. Y la capacidad para el mal. Por supuesto. Pero hay otra capa de complejidad que no podemos ignorar. La del sistema judicial y las decisiones que llevaron a la liberación de este hombre. Exacto. La cronología del encarcelamiento y la liberación de Iribarren es realmente desconcertante. Condenado a cadena perpetua en 2002. La misma sentencia que el famoso asesino en serie Carlos Eduardo Robledo Puch. Increíble. Fue increíblemente beneficiado con libertad educativa en 2023. Es decir, se le permitió asistir a clases universitarias en La Plata. ¿En La Plata? Sin supervisión. Sin supervisión. Monitoreado solo por un geolocalizador. No me puedo creer. ¿Cómo es posible que alguien con semejante historial delictivo haya tenido acceso a este tipo de beneficio? Es increíble. ¿Qué criterios se utilizaron para evaluar su riesgo de reincidencia? Aquí es donde el caso destapa una serie de fallas en el sistema. Diversos expertos legales han cuestionado la decisión del juez de otorgar a Iribarren esta libertad. Claro. Argumentando que no se tuvieron en cuenta la gravedad de sus crímenes y el riesgo potencial para la sociedad. Es que cuesta comprender cómo se puede justificar esta libertad en base a la reinserción social. Claro. ¿Realmente se puede considerar a alguien rehabilitado después de cometer actos tan atroces? Es la pregunta del millón. ¿Es posible que la educación universitaria pueda borrar la huella de tanta violencia? Este es precisamente el punto de debate. La reinserción social es un objetivo loable. Pero en casos como el de Iribarren, surge la duda de si es realmente viable y si lo es, ¿qué garantías tenemos? Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de rehabilitación con la seguridad pública y la justicia para las víctimas? La indignación pública ante la liberación de Iribarren es comprensible.
Claro que sí. La sociedad se pregunta si el sistema judicial está más preocupado por la reintegración de los criminales que por seguridad de sus ciudadanos. Entiendo. Y esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Qué mecanismos de control se implementaron para garantizar que Iribarren no volviera a delinquir? ¿Cómo se pudo permitir que escapara de la custodia mientras estudiaba en la universidad? La fuga de Iribarren, aunque breve, reavivó el temor y la indignación en la comunidad. Por supuesto. Puso en evidencia las deficiencias en el sistema de seguimiento y control de los presos que gozan de beneficios extramuros. Claro. Este fallo de seguridad, sumado a la polémica decisión de concederle libertad educativa, ha generado una profunda crisis de confianza en el sistema judicial argentino. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Un caso que nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. Así es. Pero continuaremos explorando este caso en profundidad Por supuesto. para intentar comprender las complejidades que lo rodean Sin duda. y las implicaciones que tiene para la sociedad argentina. Totalmente de acuerdo. Lo que resulta aún más preocupante es que la libertad de Iribarren no fue un evento aislado. No, claro. Hubo una serie de decisiones judiciales que gradualmente lo fueron acercando a la libertad, Entiendo. culminando con su permiso para asistir a la universidad. Los informes indican que Iribarren comenzó a recibir beneficios en 2017, En 2017. incluyendo la inclusión en un régimen abierto, Sí, me la abierto. que en Argentina se refiere a un sistema penitenciario que permite a los reclusos salir de la cárcel Increíble. para trabajar o estudiar, Sí, y un programa de estímulo educativo. increíble. Incluso se le redujo la pena en 10 meses 10 meses. como premio por su voluntad de estudiar. No me lo puedo creer. ¿Cómo se justificaron estos beneficios en el caso de un asesino múltiple? Esa es la gran pregunta. Sí. Si bien estos beneficios pueden ser apropiados para algunos casos, Claro. en el caso de Iribarren, plantean serias dudas sobre la capacidad del sistema Ya. para evaluar el riesgo y proteger al público. Exacto. No olvidemos que estamos hablando de un hombre Sí, que asesinó a sangre fría a 5 miembros de su familia. 5 miembros de su familia. Kimuko. Y la cosa no termina ahí. No. En 2021. Iribarren incluso fue autorizado Autorizado a tener salidas transitorias de la cárcel durante 24 horas. 24 horas. ¿Cómo pudo el sistema permitir que un individuo con semejante historial delictivo Es inaudito. pudiera disfrutar de libertad condicional? Afortunadamente, Sí. la Cámara de Apelaciones y Garantías Ajá, revocó ese beneficio a petición del Ministerio Público. ya veo. Esto nos muestra que, al menos en esa ocasión, hubo una instancia que se cuestionó la peligrosidad Claro. de concederle salidas a Iribarren. Es un alivio. Es un alivio saber que hubo voces que se alzaron en contra de estas decisiones. Y sí. Sin embargo, Ajá. el hecho de que se le concedieran estos beneficios en primer lugar Claro. es profundamente inquietante. Sí. ¿Cómo podemos entender que el mismo juez Ese mismo juez. que rechazó una solicitud de Iribarren Ajá. para salidas transitorias en 2022 En 2022. le concedió el permiso para asistir a la universidad en 2023? En 2023. ¿Qué cambió en la evaluación del riesgo? Es una contradicción. Es una contradicción que exige una explicación. Desde luego. Podría ser que el juez considera que la educación universitaria Sí. era un factor de rehabilitación más fuerte que las salidas transitorias. Entiendo. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál? ¿Puede la educación realmente transformar a alguien capaz de cometer actos tan brutales? Es una pregunta que nos interpela a todos como sociedad. Ujú. ¿Creemos realmente en la posibilidad de redención Sí, para individuos que han cometido crímenes tan atroces? es una pregunta difícil. ¿O la sombra de sus actos los perseguirá para siempre, Claro. impidiendo cualquier posibilidad de reinserción? Es un debate complejo Sí, y sin respuestas fáciles. claro. Lo que sí podemos afirmar es que la fuga de Iribarren, aunque breve, Sí, reavivó el temor y la indignación en la comunidad. por supuesto. Puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia argentino. Especialmente en lo que respecta a la rehabilitación de criminales violentos. Y nos deja con una pregunta crucial. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que esto vuelva a suceder? Es una pregunta inquietante Sí. que nos obliga a reflexionar sobre el delicado equilibrio Ajá. entre la rehabilitación, la justicia y la seguridad pública. Exacto. Es posible conciliar estos tres pilares Ujú. en un sistema
que debe proteger a sus ciudadanos, Claro. al mismo tiempo que busca reinsertar a aquellos que han delinquido. Exacto, y también nos lleva a cuestionar si la sociedad está preparada para aceptar la reinserción de individuos que han cometido actos tan terribles. Claro. ¿Podemos realmente perdonar y olvidar? ¿O el miedo y la desconfianza Sí. nos impedirán darles una segunda oportunidad? En última instancia, el caso del carnicero de San Andrés de Giles nos deja con un profundo sentimiento de inquietud. Sin duda. Nos obliga a confrontar la oscuridad que puede existir en el corazón humano. Y las complejidades de un sistema de justicia que lucha por encontrar el equilibrio Ajá. entre el castigo, la rehabilitación Sí. y la protección de la sociedad. Exacto. Y no olvidemos que más allá de los debates legales y las reflexiones sociológicas, este caso nos deja cara a cara Sí, con el dolor y el sufrimiento de las víctimas. por supuesto. Familias destrozadas, Sí. vidas truncadas y una comunidad que aún busca respuestas. Para profundizar en el horror de estos crímenes, Claro. vamos a detenernos en la escalofriante descripción Sí. que Iribarren hizo del asesinato de su hermano. Al relatar el asesinato de su hermano, Iribarren dijo: recuerdo que le pegué con el cañón del arma en la cabeza. En ese momento, sin pensarlo, disparé una vez más. Después de que le pegué el balazo, mi hermano quedó con los ojos abiertos. Dios mío. Estas palabras nos transportan directamente a la escena de crimen, Claro. a la brutalidad del acto y a la frialdad con la que fue ejecutado. Esas palabras son realmente escalofriantes. Y lo que resulta aún más perturbador es que la brutalidad de Iribarren no se limitó a ese acto. No. 9 años después cometió otro crimen atroz, Ajá. el asesinato de su tía, Su propia tía. Alcira Iribarren. En este caso, la brutalidad alcanzó un nuevo nivel. Sí, Iribarren confesó haberla matado con un hacha, con un hacha. describiendo el acto con una precisión escalofriante. Increíble. Me paré al costado de la cama y le pegué 2 golpes en el costado izquierdo de la cabeza. Es difícil comprender la mente de alguien capaz de tanta crueldad. Sí, sí. ¿Qué nos dice este cambio de modus operandi del rifle al hacha? ¿Es un indicativo de una escalada en la violencia o hay algo más? Algunos expertos sugieren que la elección del arma Sí. podría estar relacionada con un deseo de infligir un mayor sufrimiento, Entiendo. una necesidad de sentir el acto con mayor intensidad. Ajá. El uso del hacha, Sí. un arma blanca que requiere un contacto más directo. ¿Podría indicar una perversión en la forma en que Iribarren experimentaba la violencia? El descubrimiento del cuerpo de su tía también fue macabro. Macabro. La policía encontró su cuerpo enterrado en un pozo poco profundo en el patio de la casa, envuelto en una sábana. Increíble. ¿Qué podemos interpretar de este acto? ¿Es un intento de ocultar su crimen Claro. o hay una motivación más profunda? Esconder el cuerpo más allá de la obvia intención de evitar ser descubierto puede tener un significado psicológico complejo. Ajá, En algunos casos puede ser una forma de negar la realidad del crimen, ya veo. de intentar borrar las evidencias de un acto que resulta insoportable, Claro, incluso para el propio perpetrador. entiendo. En otros casos puede ser un acto de posesión, de control sobre la víctima, incluso después de la muerte. El caso de Luis Fernando Iribarren, el carnicero de San Andrés de Giles, nos confronta con la oscuridad del alma humana. Sí. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la maldad, La posibilidad de rehabilitación Mm, y las fallas de nuestro sistema de justicia. por supuesto. ¿Cómo podemos prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? Es la gran pregunta. ¿Qué medidas debemos tomar como sociedad para protegernos de la violencia y el horror que pueden anidar en el corazón humano? Este caso nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Sin duda. ¿Qué impulsó a Iribarren a cometer estos crímenes atroces? ¿Podemos realmente comprender la mente de un asesino múltiple? Pues difícil. ¿Y qué nos dice este caso sobre nuestra propia sociedad? Claro. Sobre nuestros valores y nuestras sombras. Aunque Iribarren ha sido recapturado, Sí, la sombra de sus crímenes se cierne sobre la sociedad argentina. sin duda. Su caso nos recuerda que la maldad puede estar más cerca de lo que pensamos y que la búsqueda de la justicia y la seguridad Claro. es una tarea que nos incumbe a todos. En última instancia, Sí. el caso de Iribarren nos deja con una inquietante reflexión. ¿Hasta qué punto podemos comprender y predecir
la capacidad de violencia en el ser humano? Es una pregunta difícil. ¿Y qué medidas debemos tomar como sociedad para protegernos Sí. de aquellos que no pueden o no quieren controlar sus impulsos?